Con Nadia Cociner, es investigadora y docente, y la cuestión es una pregunta que se hace muchísima gente. No sé si exactamente Nadia tiene la respuesta. ¿Qué es lo que ocurre en particular y peculiar para que lo ocurrido en Villa Gesell, un hecho de horror, no exclusivo hecho de horror? Lamentablemente hoy, por ejemplo, se está informando de lo que ha acontecido en una localidad de Patagonia, Argentina, donde una señora de 45 años, mamá, fue brutalmente violada y su hijito de 4 arrojado por un acantilado, provocando una situación en la que le quitaron la vida. La enorme situación de horror y de angustia que hay allí en Puerto Deseado no se puede explicar meramente desde la crónica periodística. Nadia, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, José Luis. Muchísimas gracias por el llamado. Un placer estar con ustedes. Bueno, para nosotros también. Contanos, Nadia, tu lectura desde tu expertise de qué es lo que hace que lo que ha acontecido en Villa Gesell, que por supuesto es lamentable, triste y repudiable, genere esta situación de tanto impacto, marchas con multitudes, realmente con multitudes. ¿Es verdaderamente la televisión y la cobertura 24/24, 7 días a la semana, lo que termina provocando el impacto, o el impacto de la gente siguiendo la información y dándole clics a la información publicada en las redes retroalimenta la cobertura? Sí, bueno, mira, José Luis, ante todo, mi expertise es la comunicación, por lo cual hay un montón de aristas de este caso que, por supuesto, se me escapan porque es sumamente complejo. Digamos, han hablado psicoanalistas, especialistas en rugby, deportes. La mirada que yo te puedo aportar es más bien comunicacional, un poco pensando esto que vos comentás, ¿no? De esta retroalimentación entre los medios de comunicación y la opinión pública, podríamos decir, que en realidad se retroalimentan, como bien decís, digamos, no es que la preocupación nazca en los medios, tampoco nazca en la opinión pública. Yo creo que es un caso, bueno, desde ya horroroso, pero que tiene muchísimos componentes que hacen que cause muchísima indignación, pero también que favorezcan un tratamiento, como decís vos, 24/24 por los medios de comunicación. Primero, hay una dimensión que tiene que ver con, digamos, las rutinas productivas de la noticia, ¿no? Vemos un caso que desde el minuto 1 podemos identificar quiénes son los responsables, quiénes son los victimarios del caso, que dejaron además huellas en sus propios celulares, chatearon en vivo prácticamente, a medida que iban llevando a cabo el asesinato y todos los pasos que vinieron después. De eso tenemos imágenes de todas las cámaras de la zona que permiten reproducir eso y que están a disposición de todos los canales de televisión, de los medios digitales, etcétera, que hacen que contemos con ese material, ¿sí? Entonces eso ya lo vuelve relevante en términos televisivos, digamos. Luego las redes sociales, ni hablar, tenemos cuentas de Twitter de los implicados y demás. Luego tenemos un nivel de violencia que realmente causa horror e indignación. Digamos, estamos acostumbrados y acostumbradas a ver videos de peleas a las salidas de los boliches, es un tema bastante recurrente en general, pero horroriza ver una persona en el piso inconsciente y aún así un conjunto de personas pegándole patadas en la cabeza hasta matarlo. Ese nivel de violencia me parece que es, y además registrado por las cámaras, me parece que genera muchísima indignación y que es inaudito. Y luego hay una dimensión que tiene que ver con el género y con el ejercicio de la masculinidad, que también está bastante problematizado últimamente y que dispara la reflexión. Y también me parece que hay unas características particulares que son asignables a las víctimas, a la víctima y a los victimarios. ¿Sí? Tenemos una víctima humilde, que venía de una familia trabajadora, estudioso, digamos, por llamarlo de algún modo, la víctima buena, ¿sí? Entre comillas, frente a un grupo de personas de clase alta, de chicos bien, digamos que le gritan reiteradas veces negro de mierda a su víctima, digamos, eso también es un componente que genera profunda indignación. Claro. Ahora, a ver, repasemos, ¿no? Yo te cuento, verano, por ejemplo, a principio de verano, en Mar del Plata hubo dos eventos muy fuertes, ocurrieron en la zona de Playa Grande, en donde simplemente el destino jugó para que no hubiera víctima, que no terminase con una víctima fatal.
enfrentamientos a la mañana, pibes muy borrachos, puteándose, tirándose con cosas, patobas que intervienen, ausencia de personal policial, una serie de cuestiones. Pero en paralelo con eso circularon dos videos en Mar del Plata muy fuertes. En Mar del Plata, yo hablo de los universos que uno va tratando cotidianamente, por supuesto que esto sube en las redes y se desparrama por todos lados y filmás algo acá y puede aparecer en Bangkok o viceversa, ¿no? Sí. Bueno, lo concreto fueron dos hechos. Una pareja teniendo sexo en Playa Grande a las 6 de la mañana, filmado por unas pibas, y después uno que fue absolutamente impactante, de otra pareja teniendo sexo en la vía pública, en la zona de Playa Grande, apoyados en el auto, la chica completamente desnuda. ¿Qué desató todo esto acá como comentario? Pero vos fijate qué barbaridad, a dónde hemos llegado. Y yo digo, miren, nada nuevo está ocurriendo. Lo que ocurre es que hay un registro absoluto 24/24 de lo que ocurre. Buena parte de lo que tiene que ver para mí en el caso de Gesell es el enorme volumen, como vos bien describías, de registro al respecto de lo ocurrido. Absolutamente. Me parece que ese es un punto central, digamos, porque poder contar con esas imágenes que tienen un efecto de verdad indiscutible. Claro. Todos vimos la imagen de los chicos pateándole la cabeza y los chats y todo el tiempo hay pequeños elementos que van aportando y que generan noticia. Todos los días tenemos algo nuevo para contar de este caso con una prueba audiovisual que genera este efecto de verdad. Entonces me parece que eso es un condimento central que aporta a la relevancia de este caso. Que sin dudas es horroroso, que sin dudas, digamos, no estamos discutiendo la barbaridad de este crimen, pero sí es interesante, como vos decías al inicio de la conversación, el enorme volumen de cobertura que ha generado en todos los medios. Anoche yo veía, hacía zapping de televisión y estaban todos los canales hablando de lo mismo, hablando del mismo caso, viendo qué vuelta de tuerca se le podía dar, y aportando esto, el último audio, la última imagen inédita que salió. Creo que eso es indiscutible. Claro. O sea, en la disponibilidad de material. Yo creo que ahí juega otro factor, me parece a mí. Esto, sí. Digo, alguna experiencia tengo. Si tuviese hoy la responsabilidad de estar en la conducción de uno de esos medios, una de las cosas que no haría es estar todo el tiempo mirando qué hace el otro. Terminan todos en cadena, sin identidad propia, en una competencia obsesiva por un mismo tema. La verdad que como desarrollo de fenómeno comunicacional no es lo más positivo que nos puede ocurrir, pero efectivamente es lo que ocurre. Sí, bueno, hay, digamos, desde la teoría se analizan un poco esos casos y como vos bien decís, los medios también no solo se retroalimentan a partir del interés que generan las audiencias, aquello que transmiten y cuántos clics genera cada nota y demás, y el rating, sino también a partir de qué de nuevo tiene el otro de este caso para aportar y qué nuevo puedo aportar yo que el otro no tiene, digamos. Y esto sucede prácticamente en la cobertura de todos los casos. Yo estoy en un proyecto que dirigen Martín Becerra y Gabriel Kessler, dos investigadores nacionales de la Universidad Nacional de Quilmes y de la UBA y de La Plata, acá en Buenos Aires, y analizamos el circuito integral de producción de las noticias sobre delito, violencia e inseguridad. Una de las dimensiones de ese proyecto analiza las rutinas de producción, digamos, cómo se desarrollan los procesos laborales para cubrir este tipo de noticias. Y uno de los aspectos que aparece tiene que ver con esto, con estar observando qué tiene el otro medio, qué notas, qué casos está cubriendo el otro medio que se me pueden estar escapando, digamos. Y además, una cuestión más para aportar en relación con esto, cuando el caso ya tiene relevancia, no estoy hablando del caso de Fernando Báez Sosa, que ya todos conocemos hasta el último detalle, pero en casos menos relevantes o menos conocidos, el hecho de que ya otros medios lo estén trabajando permite que un medio no necesite explicar de cero el caso. Y eso los productores también nos lo mencionaban. Cuando el caso ya es conocido, no es necesario explicarlo de cero. Entonces cualquier detalle, pequeño testimonio que lo pueda agregar, aporta a esa narrativización, a esa novela, a esa entrega por capítulos que se va armando en un determinado caso, ¿sí? Y al seguimiento, que aquellos que están siguiendo el caso ya lo conocen y cualquier nuevo detalle aporta a esa novela, digamos, ¿no? Por decirlo de algún modo. Claro. Y termina ficcionalizándose. Así bueno, justamente ahí para mí está uno de los riesgos. Mira, yo parte de mi experiencia de vida fue la conducción del noticiero Hora 24 en Argentina, Televisora Colón, en la década del 80, ¿no?
Ajá. y a los productores que trabajaban conmigo, les tenía estrictamente prohibido estar mirando qué hacían otros. A las 6 de la tarde nos juntábamos a mirar qué había y a ver qué podíamos producir, ¿no? Ujú. Yo siempre he tenido, porque este es uno de los grandes riesgos que había para mí ya en esos años y que hoy es esto. Hay un proceso de ficcionalización de la realidad. La musiquita de fondo, el tono de las voces, hay como una necesidad de que la noticia sea espectáculo y si transformamos la noticia en espectáculo estamos traicionando a los hechos. A mí siempre me ha preocupado mucho ese aspecto. Sí, te diría que, bueno, como vos decís, de la década del 80, no es un fenómeno nuevo, No, digamos, es un no. fenómeno tal cual, que se viene arrastrando desde hace muchísimos años y que me parece que las redes sociales y la disponibilidad inmediata de imágenes de los celulares con cámara y demás aportan también Ujú. nuevos elementos a este proceso que bien decís vos, de ficcionalización y de espectacularización. Bueno, que vimos claramente con este caso que es una novela que estamos siguiendo todos minuto a minuto. Digo, Claro. todos entramos a ver cuál fue el último audio del implicado para contar que había matado al chico, digamos, todos estamos, y además vimos también la enorme manifestación que hubo frente al Congreso de la Nación hace 3 días, que fue impresionante. Sí, pero no por nada estaba Bloomberg ahí, digo, lo triste es que estamos como en el día de la marmota, una víctima reemplaza a otra, un espanto reemplaza a otro, nos hacemos las mismas preguntas y nunca encontramos respuestas distintas, ¿no? Esto es un tema que Sí, hay que bueno, afrontar desde y otro lugar, ya seguramente, lamentablemente, habrá otro caso que tapará digamos, porque así sucede. Después quedan pequeños elementos dispersos en la memoria de casos emblemáticos como, bueno, podemos hablar de Bloomberg, de Ángeles Rawson, que disparan discusiones. Otra cuestión interesante es, bueno, a veces estos casos que, como bien decís, donde encontramos elementos de espectacularización, de ficcionalización y demás, abren una pequeña ventana para reflexionar, para reflexiones un poco más profundas, digamos, en la vorágine de las coberturas. Después, bueno, hay que ver qué de esas discusiones llegan a buen puerto y cuáles quedan circulando. Pero, digamos, hubo discusiones en torno a los valores del rugby, el ejercicio de la masculinidad, algunas rendijas se abren para poder pensar temas un poco más complejos, eso también hay que decirlo, me parece que puede llegar a ser interesante, digo para no ponernos tan pesimistas. No, creo, a ver, por supuesto que sí, por supuesto que todo lo que estamos hablando está hecho por personas y las personas somos parte digo, los periodistas, los analistas, no somos algo distinto, simplemente nos atrevemos por ahí a avanzar en una mirada crítica sobre lo que ocurre, que creo que es una responsabilidad que asumimos per se, ¿no? Nadie nos la ha impuesto. Y es cierto que la sociedad puede ir sacando elementos positivos al respecto de todo esto. De hecho, aquí en Mar del Plata, uno de los clubes de rugby más importantes de la ciudad, ha tomado una serie de decisiones, por ejemplo, con respecto del tercer tiempo, con respecto del modo en que se habla con los chicos en cuanto al tema de la cultura propia, en donde ellos se tienen que expresar cuando están fuera del campo de juego. Bueno, en ese sentido, todo esto, bienvenido sea. Y lo que ha sido bienvenido en esta mañana, Nadia, es que nos hayas dedicado tu tiempo y la ilustración sobre estos temas. Muchas gracias y muy amable. No, por favor, muchas gracias a ustedes y a disposición. Bueno, Quedamos en contacto. dale, Nadia Cociner, estamos hablando desde la mirada, una mirada de estudiar los medios.